Hey tú, sí tú, acércate. Un poquito más. Así. No, no tanto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cansado de ver tu cara humana en tu cámara web? ¿Quieres cambiar tu apariencia y tu figura en pocos segundos? Mejor contrata tu avatar para el metaverso de turno. ¿Qué te parece? Como yo. Esto puede ser los anuncios del futuro con respecto a la creación de humanos virtuales y avatars. Y como no, también de VTubers, que es lo más cercano que existe por el momento respecto a esta virtualización instantánea. En este video te explicaré cómo podemos crear nuestro primer avatar para ser un VTuber de éxito. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Si no estás familiarizado con el término, un VTuber es un streamer que utiliza modelos o representaciones virtuales del rostro y cuerpo humano, logrando que su apariencia cambie por completo. Obviamente, esto es gracias a la virtualización. Esto permite imitar un personaje o crear uno propio, inclusive con una personalidad totalmente distinta a la nuestra. Pues una de las cosas más interesantes que tienen los VTubers es que permite dejar atrás la timidez. Quizá la VTuber más conocida es Codemiko. Ella en realidad se llama Youna Kan, la persona creadora de este avatar 3D, que ha dado la vuelta al mundo por sus entrevistas, sus comentarios y su mundo totalmente glitchy, raro y entretenido. Inclusive se entrevistó a sí misma. Ella utiliza Unreal Engine para activar a Codemiko y por supuesto debe utilizar un traje entero de X-Scenes para detectar el cuerpo, guantes de mano VR para detectar el movimiento de las manos y un headset para virtualizar el facial tracking. Todo esto para lograr un gran resultado. Y claro, por supuesto no es nada barato. Existen diferentes formas para crear VTubers y obviamente también varios softwares. Así que no te asustes que podemos comenzar de a pocos y con algo mucho más económico. Yo por ejemplo utilizaré Ready Player Me. Es un creador de avatars muy versátil que permite importar tu trabajo en varias plataformas, logrando ser una de las herramientas más importantes para un futuro metaverso. Pues el avatar será la representación virtual de nosotros. Como ellos mismos dicen, el avatar es el pasaporte para el metaverso. Ya he hecho algunos videos sobre esa plataforma, pero ahora que se ha actualizado, están mostrando interesantes alianzas con el mundo virtual. Por ejemplo, este es mi avatar general. Se parece a mí, ahora que estoy con el cabello corto. Actualmente tengo dos avatars creados, el que ya les expliqué y otro para Mozilla Hubs. En estos momentos crearemos un avatar. Elige el Full Body. Podemos tomarnos una foto desde la cámara web o comenzar desde cero. La opción más rápida es activar la cámara. Tomamos la foto y esperamos unos segundos. Comenzaremos a editar nuestro avatar. Personaliza el color de piel, nuestro atuendo, el color de cabello, la barba, los ojos, las cejas y múltiples accesorios. Diviértete personalizando. Cuando estés listo, hacemos clic a Enter Hub. Ahora procederemos a conectar nuestro trabajo con nuestras plataformas VTubers. Existen varias opciones, entre ellas está Animaze, que nos permitirá hacer streaming usando nuestro avatar. Vamos a conectarlo. Hacemos clic a conectar avatar. Seleccionamos nuestro trabajo y preparamos el proyecto.
Se nos genera un link. Lo copiamos. Igual, lo recomendable es descargarlo. Ahora vamos a Steam. Steam es la plataforma ideal para comprar y almacenar juegos desde PC. Buscamos en la página principal Animaze by FaceRig. Este es gratuito. Solamente tienes que esperar a que cargue. Luego, en tu librería, busca el programa y verás que también aparece una herramienta adicional llamada Animaze Editor. Lo instalamos y luego lo iniciamos. En Assets podemos importar el objeto 3D. Esto puede demorar un poco. Acá estamos. Hermoso, ¿no? Hacemos clic derecho al archivo y seleccionamos Bundle. Aceptamos todo y guardamos. Recuerda el nombre de tu archivo o carpeta. Ahora mismo abrimos el programa general de Animaze. Acá veremos varios avatars. Selecciona el que te guste. Aunque la idea es usar nuestra creación. Hacemos clic a Import y buscamos el archivo. Perfecto. Ahora activamos la cámara. ¿Qué tal se ve? Me parece un buen acabado. Toma un poco de tiempo acostumbrarse, pero tiene muchas opciones de personalización. Por ejemplo, podemos cambiar el fondo. Inclusive tiene animaciones. En fin, este sistema te permite conectarlo con OBS para lograr el streaming deseado. Como dije en un inicio, existen varias plataformas para crear tu primer avatar para VTuber, como por ejemplo VDroid. O también Wakaru. Estos quizá con un estilo más anime. Personalmente creo que conectarlo con Ready Player Me nos da un extra, pues nos permite unificar nuestros trabajos para todas las experiencias del mundo virtual. Por cierto, les puedo explicar cómo hacer este avatar también para VRChat. ¿Te gustaría? Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso, quizá como VTuber. Bye.